Muy bien, gracias. Bien, vamos a comenzar con la presentación. Vamos a tratar de abarcar tres temas. Espero que nos dé tiempo. Hepatitis virales. Voy a compartir mi pantalla. ¿Ok? ¿Me confirman, por favor, si se puede ver mi pantalla? Sí se puede ver, ¿verdad? Sí, doctor. Muy bien, listo. Entonces vamos a iniciar. Comenzamos con hepatitis virales. Vamos a hablar sobre las hepatitis más frecuentes, a la A, la B, la C, la D y la E. En realidad hay más, pero estas son las más habituales y son las que deberían aprender. En este cuadro se resume bastante bien las características de estas cinco hepatitis, ¿no? Sobre todo su periodo de incubación, las presentaciones que puede hacer, algunas de ellas hacen afectación solo aguda, algunas pueden ser aguda y crónica. También el grupo etario en el cual son más frecuentes y la forma como se transmiten. Entonces, en el caso de la hepatitis A, vamos a ver que suele hacer una fase aguda. El grupo etario que más afecta definitivamente es en niños, aunque también adultos jóvenes pueden afectarse. Entonces hay que recordar que mientras más edad se tenga y adquiera la hepatitis A, corres más riesgo de que pueda hacerse una hepatitis fulminante. Si bien la frecuencia es baja, pero a mayor edad ese riesgo puede aumentar. La transmisión es fecal oral y las presentaciones fulminantes son reportadas en el 0,1% de los pacientes, ¿no? Pero está reportado. Entonces, el hecho de que hayan diagnosticado una hepatitis A quiere decir que el paciente puede estar fuera del peligro, ¿no? Ameritaría un monitoreo constante en lo que dure la fase. Y terapia, no hay ninguna terapia directa, ¿no? Terapia de soporte. En el caso de la hepatitis B y C, como ven, se parece mucho en cuanto a su progresión, su forma de transmisión e incluso hasta el grupo etario, porque la transmisión es muy similar, ¿no? Que puede ser por relaciones sexuales o transfusión sanguínea. Claro que en cada uno de ellos va a variar el porcentaje. Ambos te pueden llevar a la cronicidad, pero el caso de hepatitis B es producido por un DNA virus y hepatitis C por un ARN. En el caso de hepatitis D, vamos a ver que es un virus parásito de hepatitis B. Entonces, en hepatitis B no puede existir infección por hepatitis D. Entonces, una forma de prevenir esta infección es inmunizando a los pacientes contra el virus de hepatitis B. De esa manera también previenes contra la D. Y en el caso de la hepatitis E, vamos a ver que es un virus ARN que suele ser fase aguda en la mayoría de los casos. También está reportado la fase crónica, pero es muy destinado a un grupo como gestantes o post-trasplantados, ¿no? Poco frecuente, pero es relevante que lo conozca. Entonces vamos a iniciar con hepatitis A. Hepatitis A pertenece a la familia de Picornaviridae, es pequeño, no tiene envoltura, ¿no? Estable a un pH bajo, ¿no? Se destruye por ser hervido, con la radiación, entre otros. Entonces, en la imagen se puede ver las características de este ARN virus, ¿no? Su material genético y su CAPS. Y el otro es una foto con microscopía electrónica donde se puede evidenciar. Vamos a ver que este virus se replica en el intestino delgado, ¿no? De ahí migra al hígado por vía del sistema porta. La mayor replicación es en el hepatocito, tiene una afinidad por el hígado, aún no se conoce por qué tiene tanta afinidad por este órgano, y la replicación es seguida por la excreta del virus eh,
y donde se forman las vesículas en el hepatocito, ¿no? Entonces, en la fase aguda se caracteriza por el pico de viremia, ¿no? Entonces, cuando una persona se infecta por este virus por ingesta fecal oral, hay un pico de viremia y da las manifestaciones clínicas que más adelante vamos a describirlas cuáles son, ¿no? Entonces, algo que caracteriza a infección por hepatitis A es que primero se da la fase febril y posteriormente viene la fase ictérica, ¿no? Una forma de cómo podemos diferenciar con otras hepatitis virales que pueden darse en simultáneo. Y algo más que ver es que la viremia típicamente persiste hasta la aparición de los síntomas, ¿no? Y la excreción del virus en las heces permanece por 1 o 2 semanas más. Entonces el paciente podría contagiar. En este cuadro se ve el curso evolutivo de infección por hepatitis A. Vamos a ver que la transmisión es fecal oral en un individuo susceptible, en el cual puede haber manifestaciones como hepatitis subclínica, es decir, un paciente asintomático o con manifestaciones muy leves. Puede ser una hepatitis leve a moderada, ¿no? Que en la mayoría de los casos se recupera el paciente en unas semanas. Y en el caso de la hepatitis fulminante, que vimos que es en el 0,1% de los casos. Poco frecuente, pero importante que lo conozcan porque se puede dar. Y incluso en pacientes que hacen falla hepática fulminante pueden llegar a la muerte o la única forma de remediar el caso sería un trasplante hepático. Y en el caso de los pacientes que tienen hepatitis clínica o presentaciones leve a moderada y se recuperan, el paciente va a generar inmunidad. Entonces, en esta imagen se puede ver cómo es la secuencia esquemática de los eventos sorológicos y virológicos de la infección por hepatitis A. Entonces, vemos que cuando una persona entra en contacto con el virus, hay un pico de viremia que suele darse entre las 2 o 3 semanas de haber adquirido el contacto. Entonces, ese pico de viremia también va a haber una eliminación excesiva del virus por las heces, ¿no? Es el paciente donde puede contagiar. Vemos que ante el pico de viremia hay una respuesta inflamatoria. Es por ello que hay elevación de transaminasas como TGO y TGP. Y el paciente se torna sintomático. ¿Qué manifestaciones clínicas hace? Suele ser fiebre, malestar, puede haber náuseas, puede haber vómitos, puede haber diarrea, dolor abdominal. Entonces, posterior a la fase febril viene la fase ictérica, ¿no? El paciente se pone ictérico y esos síntomas pueden persistir. Entonces, ustedes ven en este cuadro, después de unas semanas se empiezan a desarrollar los anticuerpos, ¿no? Primero los anticuerpos IgM y posteriormente los anticuerpos IgG, ¿no? Entonces, los anticuerpos IgM se empiezan a desarrollar ya pasando 1 o 2 semanas de la afectación y los anticuerpos IgG también, pero estos ya permanecen positivos por mucho, mucho tiempo. Entonces, entendiendo ese cuadro, nosotros podríamos saber qué pruebas nos permitirían llegar al diagnóstico. Entonces, en un paciente susceptible que no ha entrado en contacto con el virus, si nosotros hacemos un dosaje de anticuerpos IgM y anticuerpos totales, va a estar negativo. En el caso de la infección aguda, es un paciente sintomático, vamos a ver que el anticuerpo IgM es el que está positivo, pero los títulos son muy altos. Por ende, los anticuerpos IgM y IgG, que son los totales, también van a estar positivos. Entonces, en un paciente que se le dosa anticuerpos IgM y están positivos, pero los títulos no son tan altos, se puede interpretar que el paciente ya está en la fase de resolución. Y en el caso de que la infección sea resuelta, es decir, que el anticuerpo IgM esté negativo y el anticuerpo IgG sea el positivo, por ende el total también es positivo, indicaría que la infección ya se está resolviendo, ¿no? Entonces, para poder diagnosticar, nosotros podemos solicitar los anticuerpos IgM. En el caso de los anticuerpos IgG, te ayudaría más para saber si el paciente ya está entrando en la fase de resolución o es que el paciente ha tenido ese antecedente o la infección está completamente resuelta. En cuanto al tratamiento, vamos a ver que no hay un antiviral directo contra acción para hepatitis A. Lo que nosotros ofrecemos es una terapia de soporte y tratamiento sintomático. ¿A qué me refiero? Se le ofrece al paciente reposo, una buena hidratación. Se puede usar antihistamínicos porque la ictericia puede generar prurito
pero sobre todo y lo fundamental es evitar los hepatotóxicos, ¿no? O sea, no hacer daño al paciente. No es adecuado que se le esté ofreciendo AINES al paciente o que se le está dando excesivas cantidades de paracetamol o algún otro medicamento que pueda generar toxicidad hepática. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Una buena hidratación, se controla los episodios febriles con medios físicos, alimentación, sobre todo alimentos cocidos, dieta blanda, y se está haciendo controles de temperatura, funciones vitales, y se le puede hacer también controles serológicos de transaminasas y bilirrubina, sobre todo para ver su disminución y garantizar que el paciente ya se esté recuperando, ¿no? Bueno, ese es el caso del esquema de vacunación de virus de la hepatitis A. De todas maneras, se los pongo, ¿no? Que se puede ofrecer en 2 dosis con 6 meses de diferencia en niños de 1 a 2 años o en personas que van a viajar a una zona endémica. Bueno, en este caso es una zona endémica. Y también hay otras de 3 dosis de 0 a 1 a 6 meses. Algo más que comentar en hepatitis A es sobre todo el riesgo de hepatitis fulminante. Entonces, ¿cómo nosotros podríamos predecir si un paciente tiene riesgo de tener hepatitis fulminante? Uno es que la edad que adquiera pues, sea mayor, ¿no? Si es un adulto joven y se infecta de hepatitis A, hay un riesgo mayor. Otro es haciéndole un dosaje de tiempo de protrombina. Entonces, si nosotros vemos un tiempo de protrombina prolongado, también podría haber un riesgo de falla hepática fulminante y ese paciente se recomendaría que sea internado para su seguimiento, ¿no? Solo para aclarar. En el caso de la hepatitis E, vamos a ver que es un virus ARN perteneciente al género Epevirus de la familia Epiviridae, ¿no? Vamos a ver que no está relacionado con ningún otro virus conocido como el E porcino o el aviario, ¿no? Vemos que puede permanecer estable a pHs bajos y en la imagen se ve una captura con microscopía electrónica de las características de este virus. Vamos a ver que es una causa común de hepatitis aguda en todo el mundo, tal igual como el hepatitis A. Se han descrito hasta 4 genotipos principales de virus de hepatitis C que pueden afectar al humano, que van enumerados del 1 al 4. Y sobre todo, 3 y el 4 pueden afectarse de forma crónica, sobre todo en pacientes con inmunosupresión, ¿no? Sobre todo pacientes post-transplantados y también en gestantes he visto estos casos, ¿no? Vamos a ver que también se han descrito algunas manifestaciones extrahepáticas en algunos de estos genotipos, pero la infección aguda es la más habitual y se autolimita muy similar como el caso de hepatitis A. Entonces, en esta imagen se ve la secuencia de eventos serológicos e inmunológicos en un paciente que se infecta. Entonces, cuando alguien entra en contacto con un virus de hepatitis E, vamos a ver que luego de unas semanas, unas 4 o 5 semanas, alcanza lo que es el pico de viremia, ¿no? Ese pico de viremia desencadena una respuesta inflamatoria, por ende hay elevación de transaminasas, es donde el paciente se torna asintomático. ¿Qué manifestaciones hace? Muy similar a hepatitis A, con la diferencia que la fase febril y la ictérica pueden darse en simultáneo, ¿no? Y en ese momento, el paciente, pues, aparte de tener la manifestación clínica, también puede hacer una eliminación excesiva del virus por las heces y puede contagiar, ¿no? Entonces, en el cuadro vemos esa elevación de transaminasas ante la respuesta de la viremia y también ahí empieza a haber desarrollo de los anticuerpos, ¿no? Anticuerpos IgM e IgG, obviamente primero el M, posteriormente el G. Luego, al pasar las semanas, el anticuerpo IgM se va perdiendo, pero el G se mantiene positivo a lo largo del tiempo. Entonces, para el diagnóstico, nosotros tenemos que enfocar 2 escenarios, ¿no? Estamos frente a un paciente inmunocompetente o un paciente inmunosuprimido. En el caso del paciente inmunocompetente, la prueba que deberíamos solicitar definitivamente son los anticuerpos IgM, ¿no? Ya que la fase aguda es la más habitual. En caso si los anticuerpos IgM son negativos, podríamos decir que el paciente no tiene un cuadro infeccioso asociado a hepatitis C. Y en el caso que los anticuerpos IgM sean detectados, es una infección aguda. En el caso del paciente sea inmunosuprimido, también vamos a solicitar los anticuerpos IgM. En el caso que los anticuerpos IgM sean negativos y nosotros tenemos una sospecha fuerte de que hepatitis E es el responsable, deberíamos solicitarle una carga viral, ¿no? Carga viral para hepatitis C.
Si es detectado, indica una infección aguda y si sale negativa, lo podemos descartar. En el caso que el anticuerpo IgM haya sido positivo, sí indicaría que sea una infección aguda. Entonces, ¿por qué hacemos este énfasis que enfocamos en un paciente inmunocompetente y inmunodeprimido? Es porque en el paciente inmunodeprimido, pues la formación de anticuerpos puede ser deficiente y puede arrojar falsos negativos, ¿no? Por eso, si estamos sospechando en esa posibilidad, podríamos solicitarle una detección de carga viral para confirmar. Y en el caso de que el anticuerpo IgG sea el positivo, ya indicaría que la infección es pasada o resuelta. En cuanto al tratamiento, no hay un tratamiento dirigido, ¿no? Es un cuadro que se puede autolimitar. También aquí ofrecemos lo que es soporte, muy similar que hepatitis A, pero en los casos de infección crónica, como vimos en poblaciones inmunosuprimidas, que se puede ofrecer lo que es interferón alfa pegilado o ribavirina o combinación de ambos, ¿no? Que se ha visto que pueden beneficiar este pequeño grupo que se podrían afectar, ¿no? Pero igual, tanto interferón como ribavirina, pues no es un tratamiento que garantice la cura o erradicación del paciente en el caso de que sea una afectación crónica, ¿no? Sino es una terapia para suprimir al virus y garantizar que no haya exacerbación hepática, ¿no? Pero como les comenté, es un porcentaje muy reducido que puede llegar a pasar eso. Bien, pasamos a hepatitis B. Hepatitis B, vamos a ver que es el único ADN virus que puede afectar directamente al hígado y desarrollar grados de fibrosis, cirrosis, cáncer, muerte, ¿no? Vamos a ver que se han descrito serotipos de hepatitis B. Hay hasta 10 genotipos, ¿no? Que están en distribución geográfica, ¿no? Y la nomenclatura va en letras, ¿no? Va desde la A hasta la J. En este cuadro se puede ver la representación esquemática del virión de hepatitis B. Vamos a ver que en su envoltura hay la proteína S, o también llamado el antígeno de superficie. Vamos a ver que en la cápside está la proteína C, o también llamado antígeno core. También vamos a tener su material genético, que es un ADN virus. Y también vamos a tener en lo que es el antígeno hoy. Entonces es importante saber estas características y esos componentes para entender cómo se comporta este virus y también poder interpretar los métodos diagnósticos. En este cuadro se describen los genotipos del virus de hepatitis B, ¿no? Como mencioné, van en letras de la a la J y cada genotipo tiene una distribución, ¿no? O sea, en un determinado continente suele ser más frecuente aislarlo, como el caso del el genotipo, por ejemplo, el F, ¿no? Que es en América Central, América del Sur, en nuestra región, donde es muy habitual encontrar. Y como verán, también te da características especiales, ¿no? Como el genotipo F, que se asocia a mayor riesgo de hepatocarcinoma, comparándolo con el A, el C o el D, que a menor edad de diagnóstico, mayor riesgo de hepatocarcinoma, o se asocia a remisión en menores, o entre otros, ¿no? Entonces, es importante también revisar estos genotipos y saber en qué países o en qué continentes son la mayor distribución de ellos, ¿no? Y el F es el que está más frecuente en nuestra región. En cuanto a la transmisión puede ser por contacto sexual, es lo más frecuente. También puede ser por transfusión sanguínea, transmisión parenteral, ¿no? Comparto agujas contaminadas, sobre todo en usuarios de drogas e inyectables. Menos mal en nuestro país esta práctica no es muy habitual, más se ve en Europa o en Estados Unidos, pero igual está descrito. Y también está descrito lo que es la transmisión vertical, ¿no? Que sería de una madre infectada a su hijo durante la gestación o el parto. Y también se ha descrito lo que es la transmisión horizontal, ¿no? La transmisión horizontal es en niños sobre todo, ¿no? En niños puede haber una alta carga viral en lo que es saliva. Entonces, en niños sí está descrito la transmisión horizontal, sobre todo al compartir, pues,
juguetes, objetos, ¿no? Que los niños se llevan a la boca y pues otro niño también lo puede llevar a la boca y por ahí se podría contagiar, ¿no? Si bien no es tan frecuente, pero está descrito. Bueno, en orden de frecuencia, definitivamente el contacto sexual va a la cabeza. En este cuadro se ve la historia natural, ¿no? O sea, cómo es la progresión de un paciente que se infecta eh, con hepatitis B, ¿no? Entonces, aquí sí sería bueno que presten bastante atención porque es donde muchos tienen dificultades, ¿no? En entender estos marcadores, por qué hay tantos, por qué este virus es tan complejo, por qué no es tan sencillo llegar a un diagnóstico. Entonces, cuando una persona entra en contacto con el virus de hepatitis B, ¿no? Después de cerca de un mes a 2 meses, alcanza lo que es un pico de viremia, ¿no? Que está representado por esa línea negra, ¿no? Que está aquí. Entonces, cuando alguien entra en contacto con el virus y se llega a este pico de viremia, es donde el paciente va a tener manifestaciones clínicas, o sea, síntomas, pero de la fase aguda de la infección. En ese punto, si ustedes ven, también alcanza el nivel máximo de lo que es el antígeno E, que te indica replicación, y el antígeno de superficie, que te indica la actividad del virus, ¿no? Entonces, en este punto, pico de viremia, antígeno E y antígeno de superficie, va a desencadenar una respuesta inflamatoria. Por eso hay elevación de transaminasas. Y el paciente se va a tornar sintomático. Esa es la llamada fase aguda de la hepatitis B. Entonces, ¿qué manifestaciones te da en la fase aguda? Pues es muy similar que en hepatitis E, ¿no? Te da fiebre, te da ictericia, puede haber náuseas, puede haber vómitos, diarrea, dolor abdominal. Pero esta fase aguda en hepatitis B dura poco tiempo, dura 1 o 2 semanas. O en algunos pacientes puede pasar incluso muy desapercibida que no da muchas manifestaciones. Entonces, ¿por qué desaparecen estos síntomas? Porque el nivel de viremia va a disminuir, el antígeno E también va a disminuir y el antígeno de superficie puede desaparecer. Entonces, un paciente que hace la fase aguda solo va a tener dos caminos. O el paciente va a desarrollar inmunidad, es decir, va a desarrollar anticuerpos contra el antígeno de superficie, que son el verdecito de aquí, o el paciente se va a ir a la cronicidad. Solo hay dos caminos. O desarrolla inmunidad o se va a la cronicidad. Entonces, un 20% de los pacientes puede desarrollar inmunidad, pero un 80% de los pacientes se va a ir a la cronicidad. Entonces, en el 20% de los pacientes, este antígeno de superficie va a desaparecer y va a desarrollar esos anticuerpos que le van a generar inmunidad probablemente por muchos años o tal vez de por vida. Pero en el 80% de los pacientes, lamentablemente, se van a ir a la cronicidad. ¿Y cómo ustedes lo van a poder determinar? Uno, por la persistencia del antígeno de superficie, es decir, que se mantenga positivo en el tiempo, al menos por más de 6 meses. U otro es por la presencia de anticuerpos contra el core, ¿no? Que sería la línea azul, ¿no? Que ven aquí que si es crónico, el anticore IgG se va a mantener positivo pues por siempre y el anticore IgM obviamente va a desaparecer, ¿no? Son formas de poder diagnóstico. Dicho eso, tenemos que entender también cómo es la progresión de hepatitis B. Vamos a ver que acá hay una relación que es inversamente proporcional. ¿Qué quiere decir? Que si la edad en que tú adquiriste la hepatitis B es menor, hay más riesgo de cronicidad. ¿Por qué? Por la gran replicación y la escasa inflamación. Entonces, la población perinatal, ¿no? Que tal vez adquirió por transmisión vertical, tiene un mayor porcentaje de llegar a la cronicidad, mira, más de un 90%. Ahora, si uno lo adquiere a mayor edad, no sé, más de 5 años, etapa adulta, hasta un 10%, ¿no? Entonces, es también importante saber, ¿no? Es por eso que en las gestantes, nosotros hacemos un tamizaje seriado en el primer, segundo y tercer trimestre
de lo que es el antígeno de superficie para ver que no hay una infección por hepatitis B, porque ven que las complicaciones pueden ser muy graves si es que se transmite al recién nacido, ¿no? Puede haber un riesgo de cronicidad altísimo, puede desarrollar cáncer o la muerte, ¿no? Y eso también se da por las características del virus, ¿no? Porque va a estar entre las fases de inmunoactividad y gran inflamación, ¿no? Constantemente el virus va a estar que se inactiva, se activa, se inactiva, se activa, desencadenando esta progresión. Ahora, el virus también tiene fases, ¿no? Tiene 4 fases, que es de inmunotolerancia, fase de activación inmune, inmunológicamente inactiva y fase de reactivación inmune. Entonces, en un paciente bueno, en este caso de un paciente crónico, ¿ya? La primera fase se llama de inmunotolerancia. ¿Qué quiere decir? Que el paciente con infección crónica que tiene detección del virus en sangre, o sea, una viremia, nótense que a pesar de que el virus está detectado, no está haciendo una respuesta inflamatoria. O sea, el virus está elevado en sangre, pero las transaminasas están normales porque no hay inflamación, ¿no? Eso es por su característica y la fase inicial que es de inmunotolerancia, ¿no? O sea, hay una tolerancia al virus, no hay respuesta inflamatoria. Y hay presencia del antígeno E, o sea, a pesar de que hay replicación, no hay respuesta inflamatoria. Posteriormente pasa una fase de inmunoactivación, es decir, ante la presencia de la viremia, ante la presencia del aumento de replicación, hay una respuesta inflamatoria, por ende, las transaminasas se elevan. Posteriormente, el paciente puede pasar una fase inmunológica inactiva, es decir, el nivel de viremia baja y también la respuesta inflamatoria desaparece, por ende, las transaminasas se normalizan. ¿Y cómo se explica ello? Por el desarrollo de anticuerpos contra el antígeno E. Entonces, para ustedes, para que se los tengan más claro, no van a encontrar un escenario donde el anticuerpo contra el antígeno E está positivo junto con el antígeno E. No. Para que aparezca este anticuerpo, tiene que desaparecer este antígeno. Y viceversa, ¿no? Para que desaparezca esto, tiene que aparecer esto. Entonces, por eso los pacientes crónicos constantemente están en esta etapa, ¿no? Que están entre inmunológica inactiva o se están activando, ¿no? Que se inactiva, se activa, se inactiva, se activa. Aunque se está viendo inflamación, está normalizando las transaminasas. Se elevan transaminasas, se normalizan, ¿no? Es por eso que los pacientes crónicos, las manifestaciones clínicas no las tienen en la mayoría. O sea, están asintomáticos. Y es por eso que la progresión de este virus es tan lenta. O sea, puede tardar muchos y muchos años, ¿no? 20, 30 años. Y cuando da manifestaciones, es que el hígado pues ya está con un grado de fibrosis muy avanzado o está en cirrosis, ¿no? Muchos de los pacientes que son diagnosticados no es porque tengan manifestaciones que digan, no, yo tengo hepatitis B y quiero una prueba. La mayoría de los casos es por pruebas de tamizaje, ¿no? En bancos de sangre, centros quirúrgicos, campañas, ¿no? Entre otros. No solamente por estas características del virus. Bien, entonces vamos a revisar los marcadores. En este cuadro se enumeran los principales marcadores que ustedes deberían conocer para poder interpretarlos y llegar a un diagnóstico. Entonces, vamos por pasos. El primero, que dice HBsAg, hace referencia al antígeno de superficie. Ese es el antígeno de superficie. Entonces, cada marcador tiene un significado y tiene una interpretación clínica. Entonces, el significado del antígeno de superficie es que es el principal componente antigénico de la membrana viral. Nosotros lo vimos cuando estábamos revisando la estructura del virus. Pero ¿con qué se interpreta? O sea, ¿qué significa si está positivo? Te va a indicar que es una infección activa. Es decir, si en un paciente está positivo el antígeno de superficie, indica que es una infección activa. Podría ser una infección aguda, podría ser una infección crónica o podría ser una crónica reagudizada. Eso solo te indica que es una infección activa por el momento. ¿Ok? Listo. Entonces, así como hay un antígeno de superficie, también hay un anticuerpo contra antígeno de superficie.
¿Ok? Entonces, también es muy difícil que encuentren un escenario donde el antígeno de superficie esté positivo al mismo tiempo que el anticuerpo. Ya es poco probable que pase. Entonces, con fines académicos, para que este aparezca, este tiene que desaparecer. ¿Ok? No les van a dar un escenario donde este está positivo. Sería mucha maldad, ¿no? Sería confundirlos. Entonces, entiéndalo como que si este está en negativo, este está negativo, o uno está positivo, el otro negativo, pero no los dos positivos. ¿Ok? Listo. Entonces, así como el antígeno en superficie indicaba infección activa, la aparición del anticuerpo contra el antígeno en superficie indica desarrollo de inmunidad. Entonces, que hay una de respuesta inmune. Entonces, positividad de anticuerpos contra el antígeno en superficie me indica inmunidad. La inmunidad puede ser desarrollada por una infección o por vacuna. Entonces, solamente hay dos explicaciones por las cuales una persona podría desarrollar inmunidad. Ok, el siguiente es el antígeno E. El antígeno E, su presencia me indica una replicación viral activa. O sea, el virus se está replicando bastante, se está comportando agresivo y tiene una alta infectividad. ¿Ok? Igual, ¿no? Si está positivo el anticuerpo contra el antígeno E, por ende este tiene que estar negativo, indica que es una infección eh, con replicación baja, ¿no? O sea, que hay una replicación muy baja o que no se está replicando, ¿no? Tiene esas dos posibles interpretaciones. El otro marcador es el anticore, ¿no? El anticore. Nosotros no dosamos el antígeno core, no se dosa, solo se dosa anticuerpos contra el antígeno core, ¿ok? Se puede dosar anticore IgM y anticore IgG, o sea, los dos por separado, o se puede dosar de forma total, ¿no? Que sería la suma del anticore IgM más el IgG. Bien, entonces cuando nosotros dosamos de forma total, el anticore total, o sea, la suma del M y el G, tiene una interpretación que te indica exposición al virus de hepatitis B. Entonces, si te sale positivo el anticore total, se interpreta que ese paciente sí se ha expuesto al virus de en algún momento de su vida. Ahora, si uno lo pide por separado, es decir, anticore, pero es solo el IgM, su positividad te indica una infección aguda. Bueno, acá no está escrito, pero si lo pides el anticore IgG, te indicaría que es una infección crónica. ¿Ok? Muy bien. Entonces, es importante que sepan el significado de cada uno de esos marcadores, al menos para que puedan interpretar estos escenarios que son los más frecuentes, ¿no? En realidad hay más escenarios, pero al menos estos 5 son los que ustedes deberían dominar para no tener problemas en su práctica clínica y también con fines de exámenes. Entonces, si nosotros tenemos el antígeno de superficie que te indicaba infección activa, negativo, anticuerpos contra el antígeno de superficie que te indicaba inmunidad, negativo, y el anticore total que te indicaba exposición está negativo, o sea, todos los marcadores están negativos, se interpreta que es un paciente que no está infectado, pero es susceptible a infectarse. Entonces, ¿qué deberíamos hacer con este paciente? ¿Qué dicen, chicos? ¿Cuál sería la indicación para este paciente? Vamos, ¿quién sea? Perfecto. ¿Alguien? A ver, la delegada, ¿qué hizo? Tengo dudas, doctor. ¿Mm? Mm, ¿Sería vacunación? Mm, ¿Quién, quién respondió?
¿Vale? Dosis, doctor. Ya, muy bien. Está muy bien. La indicación para este paciente sería vacunarlo, porque es un paciente que nunca se ha expuesto al virus, tampoco ha desarrollado inmunidad, es decir, si no se ha expuesto, obviamente tampoco se va a vacunar. Entonces es un paciente susceptible, entonces podría infectarse. Entonces, ¿qué medida podríamos ofrecerle a este paciente? Obviamente es vacunarlo para que no se contagie, ¿no? Porque tal vez en este momento no se ha expuesto, pero más adelante sí se podría exponer. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que vacunarlo. ¿Ok? Listo. Entonces, el siguiente escenario, que el antígeno de superficie está negativo. El anticuerpo contra el antígeno de superficie está positivo, es decir, ha desarrollado inmunidad. Y el anticore total está positivo, es decir, se ha expuesto. ¿Cómo se interpreta esto? Que es un paciente que ha desarrollado inmunidad por una infección pasada. O sea, se ha expuesto en algún momento, pero generó inmunidad contra el virus. Entonces, en este escenario, ¿qué hacemos con el paciente? ¿Qué dicen, chicos? A ver, está Díaz, Díaz Rodríguez. Junet, ¿qué dices? No está. Sota Acevedo, ¿está? Elizabeth Torres, Ah, sí, doctor. ya. ¿Qué podríamos hacer si Ah, estamos en ese escenario, ¿no? Que es un como paciente que ha desarrollado inmunidad por exposición pasada. ¿Qué le ofrecemos al paciente? como ya ha tenido como una enfermedad pasada, pero actualmente no está, ¿sería doctor control o seguimiento? Solo. Muy bien. A ese paciente no se le da tratamiento, no se le ofrece medicación. ¿Qué se le hace? Seguimiento. ¿Qué es lo que se vigila? Los anticuerpos que los siga manteniendo en el tiempo, ¿no? Como les mencioné, esos anticuerpos pueden permanecer muchos años, incluso de por vida. Entonces, ¿cómo te asegurarías que se mantengan detectados? Haciéndole controles que pueden ser cada 6 meses o cada año, ¿no? Pero el paciente no está curado, el paciente, o sea, no le podríamos dar de alta, porque esa inmunidad, así como la ha desarrollado, también la puede perder. Ok. Siguiente escenario. Antígeno de superficie negativo. Anticuerpo contra el antígeno de superficie positivo. Es decir, ha desarrollado inmunidad. Y anticore total negativo, es decir, nunca se ha expuesto. ¿Cómo se interpreta? Que es un paciente que está vacunado. O sea, ha desarrollado inmunidad. Y si nunca se expuso al virus, ¿cómo desarrolla inmunidad? La única explicación es por vacuna. Entonces, en ese paciente, ¿qué hay que hacer? A ver, ¿quiénes más están? Doctor, disculpe, no está presentando su pantalla. Ya, a ver, Catherine. Ey, ahora, ¿se ve? Ahora sí se ve. No, doctor. No, doctor. Mm, ¿No se ve la pantalla? No. A ver, déjame ver. Deja de compartir. Ajá, creo que cuando empezó a llamar ahí dejó de compartir. Ahí es, ¿no? Y Sí se nota. ahora sí se ve. Sí, Ahora sí se ve, ¿no? sí, doctor. Ya está. Excelente. ¿Ya? Entonces, el tercer escenario. Antígeno de superficie, perdón, antígeno de superficie negativo. Anticuerpos contra el antígeno de superficie positivo, es decir, desarrolla inmunidad. Y el anticore total negativo, que nunca se expuso al paciente, se interpreta como inmunidad por vacunación. Entonces, ¿cómo desarrolla la inmunidad?
si nunca se ha expuesto por vacuna. ¿Qué se hace en este caso? Bueno, a lo mucho se podría ver los valores del anticuerpo contra antígeno de superficie que se mantenga mayor a 10, ¿no? Si el valor está mayor a 10, te indica que la inmunidad ha sido adecuada, no ameritaría una dosis adicional de inmunización. Pero si el valor está en menos de 10, sí podría darle una dosis de refuerzo al paciente. El cuarto escenario es en aquellos que los pacientes tienen el positivo del antígeno de superficie, que te indica una infección activa. Entonces, si el antígeno de superficie está positivo, el anticore total está positivo y el IgM es el que está positivo, te indican que es una infección aguda o podría ser una exacerbación de una hepatitis crónica, ¿no? Pero quédense con este dato que es agudo. Y en el caso de que el antígeno de superficie sea positivo, el anticore total positivo y el M esté negativo, por ende el G es el que está positivo, te indica que es una infección crónica. ¿Ok? Entonces, hasta ahí, ¿hay dudas? ¿Está claro? Sí, doctor, está claro ahora sí. ¿Está bueno? ¿Sí? ¿Los demás? Catherine, ¿está claro? Sí, doctor, está claro. ¿Está claro? Yanela, ¿claro? Sí, doctor, está claro. Muy bien. Ya. Entonces, si no hay dudas ahí, hasta el momento creo que está sencillo. Nótense que de momento no he usado ni el antígeno E ni anticuerpo contra el antígeno E. Solo me he limitado a usar antígeno de superficie, su anticuerpo y el anticore. Es porque estos dos marcadores de aquí, chicos, no son necesarios para llegar a un diagnóstico. Estos marcadores son necesarios para definir un manejo en el paciente. ¿Y a quiénes nosotros vamos a ofrecer un manejo? A los que tienen infección crónica. Y ni siquiera a todos, sino a un grupo que cumple ciertos criterios que lo vamos a ver más adelante. Ahora, aquí les he puesto un escenario más, que es en aquellos que solo tienen positivo el anticore total, ¿no? Hay escenarios así, donde todos los otros marcadores están negativos. Bueno, tiene muchas interpretaciones, ¿no? Podría ser una hepatitis B crónica oculta, ¿no? O podría ser un paciente que todavía no ha desarrollado anticuerpos, o sea, que sea una infección pasada, que todavía no desarrolla anticuerpos, o podría ser un falso positivo, ¿no? Entonces, ese escenario en el examen obviamente no les voy a preguntar, ¿no? Solo voy a incluir estos 5 de aquí. Así es que este cuadrito es de la norma técnica, apréndanselo bien. Para que se orienten más, yo les recomiendo que al menos esta interpretación de todos los marcadores, se lo aprendan de memoria. Si se lo aprenden bien, ese cuadrito sale por sí solo. ¿Ok? Listo. Entonces, la indicación del tratamiento está destinado para los pacientes que tienen infección crónica, pero es en aquellos que ustedes demuestren, uno, que haya daño hepático avanzado. Dos, que, bueno, pueda tener elevaciones de transaminasa elevado. Eso no es mandatorio, sobre todo es este. Otro, que tenga niveles de carga viral elevada, sobre todo más de 2000 copias. Y por último, presencia del antígeno E, ¿no? O sea, aquí recién me da relevancia la presencia del antígeno E, ¿no? Para definir si voy a tratar a este paciente o le voy a hacer seguimiento. Entonces, ¿cómo nosotros podemos demostrar el daño hepático? El daño hepático, en realidad, la mejor prueba sería una biopsia, ¿no? Ese es el gol estándar para demostrar daño hepático. Pero la biopsia es un proceso invasivo, entonces no podemos hacer biopsia a todos los pacientes. Entonces, ¿qué otro examen alternativo podríamos dar y que es muy bueno? Es la elastografía, ¿no? La elastografía es el examen ideal no invasivo que se asemeja mucho a la escala de biopsia, ¿no? Que es la escala de Metavir, ¿no? Ahora, ¿cuál es la dificultad? Que no muchos establecimientos
tienen elastografía, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos ante ese escenario, no? Una solución podría ser usar lo que es algunos scores, ¿no? Como es esta escala que es el test, ¿no? Que lo que mide es la relación de transaminasas con plaquetas, ¿no? Que si uno lo interpreta, esa división del nivel de transaminasas con plaqueta te va a dar un valor numérico, ¿no? Que si es menos de 0,5, se podría interpretar que está entre un F0 y un F1 en la escala de Navier, ¿no? Si está en 0,5 a 1,5, podría ser un F2, ¿no? Que es una fibrosis con algunos septos. Si está en 1,5 o 2, podría ser una fibrosis con numerosos septos. O si es mayor a 2, te indicaría que es un cuadro de cirrosis, ¿no? Entonces, si bien no es lo mismo que hacer una biopsia o una elastografía, pero en situaciones donde tal vez no dispongas, podrías usarlo, ¿no? Que tiene cierta semejanza. Pero el ideal sería una elastografía. Entonces, aquí solamente para recalcar que el inicio de tratamiento depende del daño hepático, demostrado por una elastografía, presencia del antígeno E y carga viral más de 2.000 copias. Entonces, si ustedes tienen un paciente con hepatitis B crónica que cumplan esos criterios, ¿qué van a hacer? Le van a dar tratamiento. Ahora, acá les he puesto los escenarios, los 7 escenarios que pone la norma técnica, ¿no? Si bien esto ya es algo antiguo, la norma técnica no se ha actualizado desde el 2018, pero eso es lo que maneja el MINSA, ¿no? Y si lo revisan bien, es lo mismo que está escrito aquí, ¿no? Esos 7 escenarios valoran lo mismo, ¿no? Daño hepático, presencia del antígeno y carga viral. Solo que lo han distribuido así porque están usando métodos que no incluyen elastografía, ¿no? Por eso están poniendo aquí valores de transaminasas como el TGP y manifestaciones clínicas de cirrosis, ¿no? Entonces, el escenario 1 es en un paciente pues, que ya tiene cirrosis, ¿no? Entonces, no te interesa saber cuánto están las transaminasas ni la carga, tú le tienes que dar tratamiento. Escenario 2 es un paciente sin cirrosis, pero tal vez las transaminasas están 2 veces encima del límite superior normal. Carga viral más de 2.000 copias, le das tratamiento. Escenario 3, ¿no? Tal vez las transaminasas no están tan elevadas, pero están anormales. Carga viral más de 2.000 copias, le das tratamiento. Escenario 4, hay presencia del antígeno E, carga viral más de 2.000 copias, pero tal vez transaminasas están normales, le das tratamiento, ¿no? O sea, es lo mismo en realidad, chicos. Solo que han tenido que adaptar esto a la realidad pues, de establecimientos que no cuentan con elastografía, FibroScan, que te puedan demostrar daño hepático. Entonces, están tratando de usar las herramientas que se disponen, ¿no? Por eso es que han puesto tantos escenarios para que los médicos no tengan tanta dificultad, ¿no? Pero al menos de mi parte yo les diría que se aprendan al menos estos 3 criterios que se ve más sencillo y que es lo que les voy a preguntar, ¿no? O sea, de este cuadro no lo voy a tomar en el examen, así es que solo se los puse como referencia para que sepan que de aquí se orienta la norma técnica, ¿no? Pero en realidad esto es la indicación universal, ¿ok? Listo. Entonces, aquellos pacientes que cumplen esos criterios de daño hepático, antígeno y carga viral, más de 2.000 copias, ¿qué hacemos? Les iniciamos tratamiento. Entonces, en este cuadro he puesto los medicamentos que se han usado a lo largo del tiempo, ¿no? Entonces, inicialmente se empezó a usar el interferón alfa pegilado, que si bien es un medicamento que tiene actividad contra hepatitis B, ¿cuál es su problema? Era la vía de administración, que era subcutánea. Lo otro eran los efectos adversos, ¿no? Que te producía pancitopenia, entonces, muy cosas desastrosas. Ya no usamos esto. Empezamos a usar la mibudina, que nosotros lo vimos en VIH, ¿no? Que es un antirretroviral, pero también tiene actividad contra hepatitis B. Es un inhibidor de la transcriptasa reversa análogo de nucleósido. Es muy bueno, presentación oral, bien tolerado, efectos adversos raros, pero ¿cuál es su problema? Que puede haber resistencia hasta un 70% a 5 años. Y recuerden que el tratamiento de hepatitis B es crónico. Entonces no le podemos dar un tratamiento de larga data si sabemos que va a fracasar en algún momento. Por eso la mibudina ya no lo usamos de primera línea en hepatitis B.
Luego empezamos a usar adedofovir, telibudina, también fármacos muy buenos, pero el principal problema de todos ellos era la resistencia. Entonces, hoy en día usamos tenofovir, que también lo vimos en VIH, tiene actividad contra hepatitis B, es bioral. De momento no hay resistencia reportada, eso es lo bueno, por eso es de primera línea. Pero lo malo es sus RAMs, ¿no? Vimos que era nefrotóxico, que también puede haber disminución de la densidad mineral ósea, o sea, puede producir osteopenia. Es por ello que en pacientes que tienen problemas renales o osteoporosis, osteopenia, le damos de forma alternativa entecavir, ¿no? Entecavir también es muy bueno. No es de primera línea porque puede haber resistencia, pero es el alternativo al tenofovir, ¿no? O sea, si no puedo dar tenofovir, doy entecavir. Y así lo dice la norma técnica, ¿no? El tratamiento de primera línea es tenofovir disoprosil fumarato de 300 miligramos, una tableta al día. Y en el caso que el paciente tenga una tasa de filtrado glomerular menor a 50, le doy el alternativo que es entecavir, ¿no? Que es de 0,5 miligramos una vez al día. Y puedo darle hasta 1 miligramo, o sea, doble dosis, en aquellos pacientes que ya tengan una hepatopatía descompensada o sobre todo ello, ¿no? O que hayan recibido previamente la amibudina también, no se pueda. Pero en la mayoría de los escenarios es solamente 0,5 una vez al día. Para el seguimiento, obviamente hacemos controles de carga viral para garantizar que el paciente tenga una supresión virológica. También hacemos seguimiento del desarrollo de los anticuerpos, sobre todo, ¿no? Que tenga desarrollo de anticuerpo contra el antígeno E. También hacemos seguimiento con anticuerpos contra el antígeno de superficie. Hacemos seguimiento para ver el valor de transaminasas y también la función renal, ¿no? Sobre todo para ver que no hagamos daño al paciente. Y ya para terminar con hepatitis B, la duración del tratamiento, ¿no? Bueno, no está escrito ahí, pero se los comento. Hepatitis B no es un tratamiento que se dé de por vida a todos los pacientes. Es un tratamiento que se puede llegar a suspender, ¿no? Entonces, ¿qué parámetros usamos para suspender el tratamiento? Es muy similar que para el inicio, ¿no? Entonces, si para iniciar teníamos que demostrar daño hepático, para suspender, el paciente no tiene que tener daño hepático. La ventaja en un daño hepático producido por un virus es que si tú suprimes el virus, ese daño puede mejorar, o sea, puede regresionar incluso hasta de un F4 hasta un F0. Es lo bueno. Entonces, uno, tiene que no tener daño hepático. Dos, para inicio era desarrollo del antígeno E, ¿no es cierto? Entonces, para suspender, tiene que desarrollar anticuerpos contra el antígeno E. Otro, si la carga viral estaba detectada, para suspender la carga viral tiene que estar no detectada. Y por último, el paciente tiene que lograr desarrollar anticuerpos contra el antígeno de superficie, que es lo más difícil, ¿no? No muchos de los pacientes lo logran, ¿no? En salud, en el Carrión, sí tenemos algunos pacientes que lo han logrado y a ellos les hemos suspendido el tratamiento. Entonces, no les damos de alta porque este virus no tiene cura, ¿no? El que desarrollen esos anticuerpos está genial, pero no quiere decir que los van a mantener toda su vida, ¿no? Y también los podrían volver a perder. Entonces, por eso a esos pacientes que les suspendemos el tratamiento, no les damos de alta, ¿no? Igual les estamos haciendo controles cada 6 meses o cada año para hacerles su dosaje de anticuerpo, ¿no? Entonces, si está íntegro, igual, ¿no? La indicación es que haga normal, pero que vuelva y hacerle controles así. ¿Ok? Listo. ¿Hasta ahí alguna duda, chicos? ¿Alguna pregunta con hepatitis B? ¿O todo claro? Todo claro, doctor. ¿Sí? Itzel, ¿está claro? Está claro, doctor. ¿Sí? ¿Qué más está? Geraldine, ¿está claro? Sí, doctor, claro. Ok, te pregunto entonces. Ya. Ya. Entonces, si todo está claro, vamos a pasar a hepatitis C. Ya, este es más cortito.
Ya, sí se ve en mi pantalla, ¿verdad? Sí, doctor, sí se ve. Listo. Entonces, hepatitis C. Vamos a ver que el virus de hepatitis C tiene una diversidad genética amplia también, así como hepatitis B. Y una característica especial que tiene hepatitis C es que siendo un ARN virus, también hace cronicidad, como en hepatitis B, ¿no? Y hay una respuesta inmune muy débil ante la presencia de este virus, ¿no? Eso es lo que hace difícil que se logre desarrollar una vacuna. Por eso de momento no hay vacuna para hepatitis C. Pero menos mal hay un tratamiento y una cura. Entonces, virología. Vamos a ver qué es un ARN virus perteneciente al género Hepacivirus, familia Flaviviridae, ¿no? Vamos a ver que su genoma es de cadena sencilla y su material genético es un ARN. Se han descrito hasta 7 genotipos que van enumerados del 1 al 7 y hay 67 subtipos que son clasificados en letras minúsculas. Entonces, en la imagen se puede ver las características de este virus, su envoltura, su cápside y su material genético que es un ARN, que está descrito ahí. En esta imagen se evidencia la epidemiología de la infección por virus de hepatitis C. Vemos que su distribución global es amplia. En rojito están las zonas donde más han reportado hepatitis C. Como ven, África, Europa, hay muchos casos de hepatitis C. ¿Por qué? Por la transmisión. La transmisión, si bien se parece a hepatitis B, pero aquí es más frecuente la transmisión parenteral, sobre todo inyectables, ¿no? Aquí hay muchos usuarios de drogas endovenosas y ahí es donde se evidencia. Ahora, en regiones de Sudamérica, que están en verde, en amarillo, también hay bastantes casos, solo que hace no mucho tiempo hepatitis C no estaba incluido como un programa. Antes, bueno, los que han rotado en el Carrión, tal vez han ido al área de SNITS, ¿no? Que es el área de control de infección por VIH, hepatitis B, sífilis y hepatitis C. Entonces, antes solo se controlaba lo que era VIH, ¿no? Hepatitis B, C y sífilis no estaban incluidos. Es por ello que las pruebas de tamizaje solo estaban direccionadas a VIH. Y en el caso de hepatitis B, C, estaban muy limitados a bancos de sangre o centro quirúrgico. Entonces, hace pocos años es donde se trata de incluir todo ello al programa porque muchos de estos pacientes están asintomáticos, ¿no? Como vimos, la progresión es lenta. Es por eso que los pacientes están asintomáticos mucho tiempo y pues a veces se diagnostican cuando ya es muy tarde. Entonces, después de esa inclusión es donde nosotros también empezamos a detectar más casos de hepatitis C, ¿no? Entonces, esta imagen ya debe haber cambiado hoy en día. Y ese es el caso en el Perú, ¿no? Entonces, de los casos que más reportaban, definitivamente en Loreto, en la región Selva y también en Lima Metropolitana, ¿no? Pero hoy en día ya en toda la sierra también está reportado hepatitis C. En esta imagen se ve lo que es la organización genómica. Vamos a ver que el virus de hepatitis C está conformado por proteínas tanto estructurales como no estructurales. En el caso de las estructurales tenemos la que es la cápside, las glicoproteínas y las no estructurales, el NC2, 3, 4A y B, 5A y B, que cada una de ellas les da características, ¿no? Las vías de transmisión, como mencioné, sobre todo es transfusión sanguínea, de hemoderivados, usuarios de droga intravenosa, también en usuarios de drogas inhalatorias, la exposición ocupacional, ¿no? Hacer procedimientos, pinchazos también está descrito, y la exposición sexual, ¿no? También hay la transmisión vertical que puede ser de una madre infectada al bebé. Entonces, en esta imagen se describe cómo es la interacción del virus con un hepatocito, ¿no? Entonces, hay una fusión de membrana, liberación del material genético, ARN, ¿no? Y hace cronicidad. Entonces, es importante ver esta imagen para entender la actividad de los fármacos antivirales. Entonces, existen antivirales de acción directa para hepatitis B, ¿no? Tenemos los inhibidores de la proteasa, como están ahí, ¿no? Que son la Previr, Bocaprevir, o sea, todos terminan en Previr.
Tenemos los inhibidores del NS5A, como la clatasvir, lepinasvir, ¿no? Del NS5B, como los vir, entre otros, ¿no? Entonces, en el caso de hepatitis C se estudia bastante lo que es fármacos de acción directa. Hay un montón, pero vamos a ver que se ha resumido, menos mal, el tratamiento en un esquema bastante sencillo. En este cuadro se evidencia la evolución. Entonces, en un paciente que se infecta de hepatitis C, va a ser una fase aguda. La fase aguda en hepatitis C dura menos que en hepatitis B. O sea, dura una semana o incluso menos. Y en la mayoría de los casos la pasan asintomático. Es decir, ni siquiera tiene manifestaciones clínicas. Entonces, cuando alguien hace la fase aguda, solo hay dos caminos. Un 20% se va a curar de forma espontánea, es decir, sin necesidad de tratamiento, su inmunidad va a controlar el virus y lo va a eliminar, pero un 80% se va a ir a la cronicidad, lamentablemente. Y de ese 80% que se va a la cronicidad, un 75 o un 90% va a tener una evolución estable. ¿Qué quiere decir? Que va a tener una progresión lenta del virus y va a estar asintomático muy probablemente por muchos años, no 20 o 30 años como está descrito ahí. Y un 10 a 25% son aquellos que van a tener una evolución más rápida y van a llegar a cirrosis. Entonces, de esos que van a tener evolución a cirrosis, un 75% la progresión se puede tornar lenta, pero un 25% va a tener complicaciones. Y de ese 25% se va a estar descompensando anualmente y el destino de todos va a ser el mismo, ¿no? Se van a morir. La mortalidad es un 3 a 5% por año. Pero como ven, la progresión es lenta. Ahora, ¿qué podría hacer que esta progresión lenta se acelere? Obviamente, si el paciente consume alcohol, si el paciente está coinfectado, ¿no? Sobre todo infecciones crónicas, VIH, hepatitis B, y lo vemos, ¿no? Con mi grupo de rotación hemos visto pacientes que están coinfectados de hepatitis B, hepatitis C, incluso VIH, B y C, ¿no? Hasta VIH, B, C y tuberculosis, ¿no? Entonces, todo eso puede hacer que el daño sea mayor y se acelere. Otro que sea varón, ¿no? Lamentablemente el sexo masculino nos condena. Mayor edad, ¿no? Aquí es una relación contrario a hepatitis B. En hepatitis B vemos que a menor edad que uno se contagia, más riesgo de cronicidad. Aquí es al contrario, ¿no? Mientras más viejo seas y te infectes, más riesgo de progresión rápida vas a tener. Otro es consumo de sustancias como marihuana, obesidad, comorbilidades y esteatosis no alcohólica, ¿no? Asociado a consumo de grasas. Bien, entonces, de ese 20 y 30% que vimos que está asintomático, puede hacer manifestaciones extrahepáticas, o sea, que no están asociados a una clínica que tú digas puede ser un caso de hepatitis C crónica. Y sobre todo está asociado a enfermedades autoinmunes, miren, ¿no? Síndrome de Sjögren, miopatías, artralgias, poliarteritis inflamatoria, LES, entre otros. Entonces, ustedes ven pacientes con alguna de esas patologías, están en la obligación de pedirle anticuerpos contra virus de hepatitis C porque podría haber una asociación. Yo no digo que hepatitis C va a desencadenar esto, sino que han demostrado que hay una fuerte asociación de estas enfermedades autoinmunes con pacientes con hepatitis. Entonces hay que descartarlo. Y para el diagnóstico es más sencillo que en hepatitis B. Aquí lo que pedimos a todos los pacientes son anticuerpos contra virus de hepatitis C, que en realidad es el anticuerpo IgG. ¿Por qué no pedimos el M? Porque les mencioné que la fase aguda es corta, dura poco tiempo, entonces no tendría sentido pedirlo. Aquí pedimos los anticuerpos contra virus de hepatitis C, ¿sí? En total. Si el resultado es negativo, descartamos la infección y empezamos a buscar otras posibilidades diagnósticas. Pero si sale positivo, hay varios escenarios. Entonces, ¿qué deberíamos hacer? Pedirle una carga viral. Pedimos una carga viral. Si la carga viral es positiva, confirmamos que es una infección crónica y tenemos que darle tratamiento para curar a este paciente. Pero si es negativo, se indica que el paciente se ha curado de forma espontánea, ¿no? Les dije que un 20% se cura solos. Entonces podría ser ese escenario y no ameritaría tratamiento. O también podría ser un falso positivo de la prueba. Pero igual ahí no se hace nada. Igual, ¿no? Muy similar que en hepatitis B, se tiene que ver el daño hepático,
pero no para ver si lo vas a tratar o no. Aquí es para priorizar pacientes, ¿no? Obviamente, pacientes con mayor daño hepático deberían ser tratados primero, porque el tratamiento, como es costoso, a veces no se dispone mucha cantidad en los hospitales, entonces hay una lista de espera de los pacientes y obviamente primero ponemos a los pacientes con mayor daño hepático y a los otros tal vez podrían esperar a que llegue su medicación, ¿no? Pero igual todos tienen que ser tratados, ¿no? Porque esto se cura. Y esta imagen es lo que mencionaba, ¿no? Que en hepatitis virales, cuando nosotros diagnosticamos un paciente y no sé, digamos que lo encontramos con daño hepático en un F3, que es un paciente con fibrosis, y yo le doy tratamiento en caso para hepatitis C, que tiene cura, miren que puede mejorar. O sea, de ese F3 con tratamiento puede volverse un F2, puede incluso hasta un F0. O sea, un hígado sin daño hepático. Es posible. O sea, si tú controlas el daño que está haciendo el hígado, como el hígado tiene capacidad de regenerarse, puede mejorar. Incluso estando en un F4, podría volver a un F0, ¿no? Entonces, que un paciente tenga cirrosis no quiere decir que ya no lo vas a tratar. Al contrario, deberías tratarlo. Pero lamentablemente puede haber un paciente que tenga o esté en el estado de punto de no retorno, ¿no? Que en la mayoría de los casos está en un F4, en pacientes con cirrosis, ¿no? Que a pesar de que tú lo trates, lamentablemente ya no va a mejorar, ¿no? Para él ya lo único que ofrecerle es un trasplante, ¿no? Pero son pocos, ¿no? Igual la indicación es que no importa el daño hepático que tenga, tú lo tienes que tratar. Y esta es la evolución de los antivirales contra hepatitis C, ¿no? Entonces, no crean que hepatitis C ha sido fácil el manejo, chicos. Miren, ¿no? En el 91 usaban interferón y solo el 16% de los pacientes se curaban. Los demás se morían. Luego le usaron asociación con ribavirina y el 28% curaban. O sea, mejoró el porcentaje de ribavirina y la mitad se curaba y la mitad se moría. Luego asociaron interferón con ribavirina más un antiviral de acción directa y el 75% se curaba, ¿no? Igual, no era muy bajo. Y hoy en día, mira, desde 2014 en adelante, nosotros usamos los antivirales de acción directa y más del 90% se cura. ¿Y qué antivirales de acción directa nosotros usamos? Porque hay varios, ¿no? Hay un montón de antivirales y cada uno de ellos tiene actividad contra algún genotipo. Entonces, hoy en día nosotros usamos los antivirales de actividad pangenotípica, porque antes había que saber qué genotipo tenía el paciente, ¿no? Por ejemplo, si tenía el 4, le dábamos sofosbuvir o el patazovir más ribavirina. Entonces, eso era un limitante y no todos los pacientes se curaban. Entonces, este cuadrito de aquí no se lo aprendan, solo los he puesto para que en serio que lo memoricen ni nada. Lo que sí quiero que se aprendan es este cuadro, chicos, porque esto es lo nuevo, esto es lo último. Los antivirales que usamos hoy en día es este y este, que los dos son antivirales pangenotípicos, en actividad contra los 7 genotipos que les he mencionado. ¿Ok? Entonces ya no es necesario saber qué genotipo tiene el paciente, porque ese antiviral combate todos. ¿Y qué esquema es el de primera línea que usamos? Este, sofosbuvir, velpatasvir. Concentración de 400 miligramos, una tableta diaria por 12 semanas o 84 tabletas, ¿no? Ese es el ideal. ¿Cuándo usamos esta alternativa que es glecaprevir, pibrentasvir? Cuando el paciente tiene problemas renales. Una tasa de filtrado menos de 30, el tratamiento alternativo. Y quedamos glecaprevir, pibrentasvir, 3 tabletas por día por 8 semanas o 168 tabletas. Y bueno, aquí sí, este no tiene actividad contra todos los genotipos, ¿no? Contra no es tan activo. Bueno, ahí sí habríamos que determinar. Pero es poco probable que tengamos este escenario, ¿no? Entonces, lo que yo les pediría que se recuerden es al menos este de aquí, chicos. Que este es el que usamos en casi todos los pacientes. Subir, velpatasvir.
Le das por 12 semanas y el paciente se cura. Entonces, para que un paciente inicie tratamiento, obviamente tienes que haberle descartado VIH, ¿no? Por riesgo de tener otra coinfección que también pueda dañar el hígado. Hay que descartar la hepatitis B también. Hay que pedirle hemograma, perfil hepático, función renal para saber qué esquema vamos a usar. También hay que descartar TBC y en las mujeres pues hay que descartar embarazo. Obviamente los pacientes también, por más de que van a tratar a todos, hay que ver qué daño hepático tienen, ¿no? Para eso está la elastografía. También hay que descartar VIH, hepatitis B, ya mencionado. Y siempre priorizar pacientes, ¿no? Obviamente los que tienen mayor daño hepático hay que tratarlos primero, pero todos van a tratarse. Y también vamos a tener escenarios donde hay coinfecciones, ¿no? VIH y hepatitis C, ¿no? Entonces, en esos escenarios, igual, ¿no? Tratamos hepatitis C primero y el esquema antirretroviral tiene que ser tenofovir, lamivudina, dolutegravir, ¿no? Porque estos fármacos no tienen interacción con tratamiento contra hepatitis C. Y en el caso de coinfección, hepatitis B y hepatitis C, que también tenemos en el hospital, ¿no? ¿Qué es lo que se hace? Se ven dos escenarios, ¿no? El escenario uno es aquellos pacientes que ya tenían diagnóstico de hepatitis B, pero tal vez no cumplían criterios para iniciar tratamiento. Y lo de hepatitis C fue nuevo. Entonces, ¿qué hacemos? En este caso, si no cumplía criterios para iniciar tratamiento, le damos una profilaxis con la mibudina a esos pacientes y les iniciamos tratamiento contra hepatitis B, ¿no? Y luego los podemos suspender. Y en el otro escenario es en aquellos que sí tienen infección crónica y ameritan tratamiento. Obviamente aquí les damos tenofovir, ¿no? Tenofovir y los tratamos en simultáneo. No son escenarios importantes, así tienen que saberlo. Es que para garantizar la cura del paciente, nosotros tenemos que solicitarle una carga viral. Pero la carga viral se solicita 12 semanas después de finalizado el tratamiento. De lo que termina de tomar la última pastilla, tengo que esperar 12 semanas adicional, o sea, sin darle nada, y después le pido la carga viral. Si le sale indetectable, yo le digo al paciente, te has curado, chao, ya te salvaste. Pero si se mantiene positivo a pesar de esperar ese tiempo, puede indicar que fue una falla del tratamiento o puede haber resistencia también. En hepatitis C también existe resistencia. ¿Ok? Listo. Ya, eso es todo. Hasta ahí, chicos. ¿Dudas, preguntas? ¿Todo claro? ¿Qué dicen? Todo claro, doctor. Guau, es bien largo, ¿no? Ya. ¿Sí? ¿Pueden una más? Al menos para avanzar con cisticerco. ¿Sí? Ya. Con esto ya terminamos, ¿sí? Porque no, para hidatidosis creo que no nos va a dar tiempo. Ya, esto no es tan... ¿Me confirman, por favor, si se ve? Sí se ve, doctor. Listo. Ya. Y aquí creo. Pero, ya. Esto vamos a avanzar un poco más rápido, ¿ya? La neurocisticercosis, vamos a ver que es una infección parasitaria prevenible, ¿no? Que es producida por quistes larvarios de la Taenia solium, que en realidad puede infectar cualquier parte del cuerpo, ¿no? Puede afectar músculos, órganos, vísceras, pero en el caso del cerebro, que es la forma más grave de la enfermedad, es lo que ocasiona problemas y asocia a mortalidad también, ¿no? Y también se constituye una causa común de epilepsia sintomática en todo el mundo. Entonces, de manera de epidemiología, vamos a ver que esta afectación está muy distribuida a países de tercermundistas, ¿no? Y nosotros incluidos ahí, ¿no? Por eso ven que todo Sudamérica, África, reportan muchos casos de infección por neurocisticercosis, porque es una zoonosis en realidad. Entonces, para entender un poco, hay que diferenciar teniasis y qué es una cisticercosis, ¿no? Son cosas muy diferentes. La teniasis
es lo que desarrolla el hospedero definitivo. En este caso, el hombre, ¿no? La tenia. En realidad, eso no es la enfermedad de cisticercosis. La cisticercosis como tal es lo que desarrollan los huéspedes intermediarios, ¿no? Que albergan la forma larvaria. En este caso es el cerdo, pero también el hombre, así como es definitivo, se puede volver intermediario. Entonces, esta es una descripción de la Taenia solium. Vamos a ver que tiene una cabeza o escolex, un cuello y un cuerpo con proglótides, que son hermafroditas y que eliminan los huevos, ¿no? Esos huevos se eliminan por las heces del hospedero definitivo, que en este caso es el hombre. Entonces, para entender ello, hay que saber y conocer el ciclo biológico, como se evidencia en esta imagen. Entonces, el ciclo biológico participan el hospedero definitivo, que es el hombre, y el intermediario, que es el cerdito que está ahí. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Cuando el hospedero definitivo, que es el hombre, que es el que hace la fase de teniasis, tiene la tenia adulta en el intestino, específicamente en el yeyuno, huevos por las heces, estos huevos que son eliminados van a contaminar alimentos pues, que pueda ingerir el cerdo, ¿no? Entonces el cerdo ingiere estos huevos o proglótides, ¿no? Pero el cerdo va a desarrollar lo que es una fase de oncósfera que va a atravesar la pared intestinal y por diseminación sanguínea va a llegar a lo que es músculos y vísceras, ¿no? Entonces ahí es donde va a desarrollar la fase de cisticerco, o fase quística. Entonces, para cerrar el ciclo, el humano tiene que ingerir estos quistes. ¿Cómo? Al ingerir carne del cerdo mal cocida, ¿no? Carne contaminada, carne. Entonces, cuando el humano ingiere el quiste, el humano desarrolla la fase de teniasis y cierra el ciclo, ¿no? Entonces, así es como se da. Pero eso es la fase de teniasis. Entonces, el tema de hoy no es para ver la fase de teniasis. El tema de hoy es para ver la cisticercosis o neurocisticercosis. Entonces, ¿cómo el humano puede desarrollar la fase quística si el hospedero definitivo lo puede desarrollar al volverse intermediario? ¿Y de qué manera se puede volver intermediario? Al humano ingerir directamente los huevos, ya no los quistes. ¿Y cómo podría ingerir humano los huevos? Por autoinfestación. Es decir, que el humano ingiera los huevos que está eliminando o ingiera los huevos o los proglótides de otra persona que está infectada. Son dos formas. Es por eso que esto es un problema de salud pública, ¿no? Justamente porque hay esta práctica, ¿no? En zonas rurales donde crían estos animales, pues no tienen las medidas de higiene adecuadas o donde venden también carne de cerdo, pues posiblemente esté contaminado y cierran el ciclo y tal vez no tienen las condiciones de higiene al ir al servicio higiénico, no tienen lavado de manos o con aguas no tales pueden favorecer la diseminación de esta afectación, ¿no? Entonces, esto es un poco más para que puedan entender el ciclo biológico. Bueno, esa es una imagen de la teniasis, ¿no? Y esta es la tenia, ¿no? Como tal, con las partes cabeza, con escoles, el cuello, cuerpo, y que va a eliminar los huevos en las proglótides. Entonces, eso es un poco más de lo ya mencionado, ¿no? Que sobre todo es por una autoinfestación o autoinfectación, ¿no? Mecanismo ano-mano-boca, para entenderlo mejor. Esto es un poco más de lo que se ve, pues, ¿no? En el día a día, ¿no? Lamentablemente en nuestra región hay mucho de esto. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando un humano ingiere el huevo, ¿no? Entonces, este huevo va a desarrollar una fase madura del cisticerco, ¿no? Que como mencioné puede afectar todos los órganos en realidad, pero nuestra preocupación más es a nivel del sistema nervioso central, ¿no? Posteriormente, este cisticerco va a madurar, va a desencadenar una respuesta inflamatoria, esa respuesta inflamatoria va a generar granuloma,
y posteriormente se va a calcificar, ¿no? Entonces, es lo que sigue en cuanto a la respuesta inflamatoria, ¿no? Que el tiempo es variable, ¿no? Puede ser en años o en meses. Como vemos, los órganos afectados pueden ser músculos, sistema nervioso central, partes blandas, incluso hasta médula espinal, ¿no? Y la cantidad puede ser única o múltiple. Entonces, en este cuadro vamos a ver un poco sobre la clasificación de la neurocisticercosis, ¿no? Sobre todo basado en la ubicación y la apariencia del parásito. Entonces, tenemos presentaciones. La más frecuente es la parenquimal, ¿no? La parenquimal, pero también tenemos la extraparenquimal, ¿no? En el caso de la parenquimal, de acuerdo a su apariencia del parásito, puede ser calcificado, no viable, puede ser pequeño o único, o podría ser variable o múltiple, ¿no? En el caso del extraparenquimal, puede ser intraventricular, puede ser subaracnoideo o incluso puede ser a nivel de la médula espinal, ¿no? Hay muchas presentaciones que pueden traer problemas serios. Y también hay estados de la neurocistercosis. Puede ser vesicular, ¿no? Que es una más lesiones quísticas con un centro hiperintenso, hiperdenso, dependiendo si es una toma o una resonancia. Racemosa, que son quistes ubicados en el espacio subaracnoideo. Puede ser coloidal, que la pared es delgada, captadora de contraste. Puede ser granular, que es una pared más gruesa, captadora de contraste en edema perilesional. O puede ser calcificada, ¿no? Que se evidencia como una lesión hiperdensa. Y así se puede ver en un estudio de imagen, ¿no? Dependiendo si es una tomografía o es una resonancia, ¿no? Que sobre todo nosotros valoramos infecciones activas, ¿no? Que son vesiculares y coloidales. Mencionamos que es inactivo si es granular o calcificado, donde ahí no se ofrece tratamiento, ¿no? Solamente es seguimiento y garantizar que se mantenga así, ¿no? En caso de fases vesiculares y coloidales, sí deberíamos darle un tratamiento antiparasitario porque son quistes viables, ¿no? Entonces, la clasificación también puede ser por viabilidad, ¿no? Viable, si un estudio de imagen vemos que hay hiperintensidad o en flare que esté hipointenso, ¿no? Es decir, si hay contenido líquido en su interior. Otro también es por las características, ¿no? Si es vesicular, coloidal, granular o calcificado, ¿no? Entonces, si es vesicular y coloidal, es un quiste viable y amerita tratamiento. Si es granular o calcificado, no amerita tratamiento porque es un quiste no viable. También podemos ver el número de lesiones. Puede ser única, puede haber menos de 20 o incluso puede haber más, como se evidencia en la imagen. Y también vemos por el tamaño de la lesión, ¿no? Que si son menor de 30 milímetros o mayor de 30 milímetros, sobre todo para definir conductas quirúrgicas. Y en el caso de la ubicación también, ¿no? Hay zonas que son críticas, sobre todo médula espinal, espacio subaracnoideo o intraventricular, sobre todo las extraparenquimales, porque ahí el manejo sí o sí es quirúrgico. En cuanto a las manifestaciones clínicas, vamos a ver que en la fase aguda puede haber las nefalitis cisticercosa, sobre todo asociado a confusión, trastorno del sensorio y convulsiones por la respuesta inflamatoria, ¿no? Y también hay la fase crónica, ¿no? Que es pacientes que tienen ocasional o progresiva o pacientes que están convulsionando, ¿no? O epilepsia. Incluso muchos de los diagnósticos de epilepsia es asociado a neurocisticercosis. Eso también en el tiempo puede generar confusión en los pacientes, trastornos motores y alteración a pares craneales también. En cuanto a la localización, es un poco más de lo ya mencionado, parenquimal frecuente, también puede afectar circunvoluciones del cerebro, base del cráneo o sistema ventricular, ¿no? Generando obstrucción y aumento de la hipertensión endocraniana. Esto es una imagen de la más frecuente, que es la intraparenquimal, que está metida en el parenquima cerebral. Ahí en el círculo rojo se evidencia el quiste. Y en lo otro, que es la extraparenquimal, que está metido en el ventrículo, ¿no? Manifestaciones clínicas, entre los más frecuentes, convulsiones, cefalea, puede haber focalización, convulsiones en los pacientes y también puede haber trastornos del sensorio, incluso manifestaciones psiquiátricas en un 5% de los pacientes. Las convulsiones son uno de los más frecuentes,
¿no? Miren que en el 30% de los casos en adultos, cuando cisticercosis se manifiesta, pueden ser generales o parciales, y va a depender mucho del número total de quistes y su viabilidad, ¿no? Definitivamente, si son quistes múltiples y son viables, el riesgo de convulsión por el edema va a ser mucho mayor. Y también puede haber déficit focal, ¿no? Incluso puede haber paresias o plejías y convulsiones asociadas a neurosis y cercosis. Un poco más de las manifestaciones clínicas, puede haber síndromes, hipertensión endocraniana, síndrome epiléptico, focal y fasciario, motor, sensitivo hasta sensorial. Hay afectación medular con más razón, ¿no? Puede incluso haber trastorno motor sensitivo y a nivel del esfínter. En esta imagen es para entender un poco sobre el sistema ventricular, cómo circula el líquido cefalorraquídeo, que es producido en los plexos coroideos, que va hacia los ventrículos laterales, que va al acueducto de Silvio, por el canal espinal, y va a desembocar en las granulaciones de Paccioni, ¿no? Donde se resuelve el líquido cefalorraquídeo. Entonces, cuando hay una respuesta inflamatoria, por ende va a haber producción de edema, y también si hay una alteración en el drenaje, va a haber hipertensión endocraniana. Entonces, es por eso que en afectaciones intraparenquimales, probablemente con tratamiento médico puede resolverse. Pero si hay un proceso obstructivo, algo mecánico, como se ve en las intraventriculares, para controlar la hipertensión endocraniana puede requerir manejo quirúrgico. Entonces, en estas imágenes se pueden evidenciar las lesiones quísticas, como ven en la imagen A, es una presentación intraparenquimal. En la imagen B, es un nódulo asociado con edemas. La imagen C es un paciente con lesiones calcificadas, ahí no se ofrece ningún tratamiento. En la imagen D van a ver que son intraparenquimales masivas, múltiples. En la imagen E es a nivel subaracnoideo, el manejo es quirúrgico. Y en la F es una presentación intraventricular, pero el manejo también es quirúrgico. Para el diagnóstico, nosotros usamos los criterios de Bruto, ¿no? Que te distribuyen criterios absolutos, criterios mayores, criterios menores y criterios epidemiológicos, ¿no? Los criterios absolutos son visualización del cisticerco, ya sea por un estudio de resonancia o tomografía, pero que se esté demostrando el escoles, ¿no? O que en un estudio anatomopatológico hayas confirmado que sea un cisticerco, ¿no? Sobre todo en una biopsia. Entonces, cuentas con algunos de esos criterios absolutos, ya confirmas el diagnóstico. Ahora, si no tiene ninguno de los criterios absolutos, son los criterios mayores, ¿no? Que son visualización de lesiones quísticas, tal vez sin ver el escoles, en una toma, una resonancia, o lesiones en anillo, lesiones quísticas multilobuladas, ¿no? Otros podrían ser resolución de las lesiones, posterapia, ¿no? Que los criterios menores pueden ser sobre todo la clínica, ¿no? Que el paciente tenga convulsión, tenga cefalea, tenga trastorno sensorio. Y los criterios epidemiológicos, pues es vivir en una zona endémica, ¿no? Como nosotros. Entonces, para llegar al diagnóstico, es un criterio absoluto, o podría ser dos criterios mayores, imagen más clínica, o confirmatorios de neuroimagen, ¿no? O suma de criterios con base epidemiología también. En cuanto a las pruebas inmunológicas que solicitamos, el Western Blot, que es un criterio mayor, tiene una buena sensibilidad y especificidad, ¿no? También lo solicitamos. Se puede pedir también estudios de anticuerpos por otros métodos como ELISA. Y también se puede hacer estudios de LCR, ¿no? En el caso de LCR también se puede pedir el Western Blot. Y tenemos el estudio de imagen, ¿no? Que es de los más importantes, ¿no? Visualización del quiste, ya sea en sus diferentes presentaciones, vesicular, racemoso, coloidal o calcificado, como se evidencia en la imagen.
Y para el tratamiento, no solamente damos tratamiento antiparasitario o definir conducta quirúrgica, también tenemos que dar manejos sintomáticos. Es decir, si el paciente está convulsionando, tenemos que ofrecer anticonvulsivantes, ¿no? Entre los más usados es fenitoína, ¿no? Dosis de 4 o 5 miligramos kilo día, pero también tenemos alternativas como carbamazepina, ácido valproico y fenobarbital, ¿no? Entonces, ¿qué tratamiento se usa? Definitivamente controlar convulsión, sintomático y lo que es control de la hipertensión endocraniana, ¿no? Lo hacemos de forma médica y quirúrgica. Pues de la forma médica es con corticoides. El más usado definitivamente es dexametasona. La dosis es de 0,1 miligramos por kilo día. Va a depender mucho si la presentación es intraparenquimal o subaracnoidea. Si es intraparenquimal, la dosis es tal cual, pero se recomienda iniciar un día antes del tratamiento antiparasitario y prolongarlo por 10 días, ¿no? Que es lo que se dura el tratamiento como mínimo en la intraparenquimal. En el caso de ser una presentación subaracnoidea, la dosis de dexametasona es igual, solo que se recomienda que la disminución de la dosis sea gradual y que sea cada semana. ¿Por qué? Porque el tratamiento antiparasitario en una presentación subaracnoidea es más prolongado, chicos. No se limita a 10 a 14 días, puede ser semanas, ¿no? Porque depende de mejoría radiológica. Entonces hay que hacerle controles de resonancia magnética para garantizar que los quistes ya no sean viables y de esa forma se suspende el tratamiento. Por eso los corticoides se pueden prolongar más. Y para el tratamiento antiparasitario damos dos, ¿no? Uno que es el albendazol y el otro que es el praziquantel. En el caso del albendazol, la dosis de 15 miligramos por kilo día dividida en dos dosis y praziquantel es de 50 por kilo día dividido en dos dosis, ¿no? Entonces, ¿cuándo usamos albendazol? ¿Cuándo usamos praziquantel? ¿O cuándo usamos ambos? Va a depender de la cantidad de quistes viables. Entonces, en una afectación parenquimal, que es la más frecuente, la terapia antiparasitaria, si es uno o dos quistes, es monoterapia con albendazol. Misma dosis ya indicada por un periodo de 10 días. Si es más de dos quistes viables, no importa qué cantidad, pero si sean más de dos, la terapia es combinada, albendazol con praziquantel, por 10 días. ¿Ok? Listo. Entonces, los corticoides ya saben que se debe usar, idealmente un día antes, o si son días antes mejor, y se mantiene por la duración del tiempo que el antiparasitario. En el caso de la presentación calcificada, no se ofrece ningún tipo de tratamiento antiparasitario, porque muchas veces vienen a la emergencia pacientes con cefalea, le hacen un estudio de resonancia y ven lesiones quísticas, ¿no? Y solicitan a infectología que dé tratamiento, pero cuando se evidencia la resonancia, se ven quistes que no son viables, ¿no? O sea, un quiste que muere solo se calcifica, no va a desaparecer. Entonces, su sola presencia en la imagen se va a visualizar, pero si no es viable, no se ofrece ningún tratamiento. Solamente se da sintomáticos. En el caso de las presentaciones intraventricular, ventrículo lateral o tercer ventrículo, es eliminación del cisticerco. ¿Cómo? De forma quirúrgica, ¿no? Por neuroendoscopía mínimamente invasiva, idealmente. Si está en el cuarto ventrículo, también el manejo es quirúrgico, ¿no? Cistectomía endoscópica o microquirúrgica, ¿no? Dependiendo ya de la experiencia del neurocirujano. Y si es intraventricular, donde tal vez la intervención quirúrgica no es factible, ¿no? Porque no todos los escenarios el neurocirujano puede actuar, ¿no? Tal vez hay contraindicaciones. Lo que deben hacer es colocar una derivación de líquido cefalorraquídeo, ¿no? Una ventrículo peritoneal para controlar la hipertensión endocraniana y ofrecer tratamiento médico. En el caso de la subaracnoidea, eh, va la terapia antiparasitaria, pero también el neurocirujano tiene que valorarlo porque puede indicar manejo quirúrgico, sobre todo por la hidrocefalia, porque puede ser mucho más abrupta que en una presentación intraparenquimal, ¿no? Entonces aquí el manejo puede ser quirúrgico y médico. Y ya saben, dependiendo de la cantidad de quistes, es albendazol solo o terapia combinada con praziquantel. Y listo, chicos. Con eso terminamos. Wow, ya son hace las 10:30. A ver, ¿cuántos conectados hay? ¿Dónde está la mayoría? Bien. Entonces, hasta ahí, chicos. ¿Dudas? ¿Todo claro?
mucha información. ¿Qué dicen? Todo claro, doctor. Ok. Bueno, ahí nos falta lo que es hidatidosis. Bueno, hasta ahí vamos a llegar por hoy, ¿yo? A ver si el martes logramos terminar todo. Pero la clase del martes en específico es netamente resistencia, ¿ok? Entonces, si no hay dudas, no hay preguntas, por hoy quedamos ahí, ¿ya? En un momento te paso la presentación para que vayan revisando. ¿Está bien? Doctor. Ok, listo, René. Listo, chicos. Entonces nos vemos el martes, ¿sí? Vayan estudiando. Ok.